Hola, ¿cómo están? Aquí en Hogar TV Channel estamos interesados en que ustedes conozcan aspectos sobre la salud desde el punto de vista integrativo que nos brindan los nuevos abordajes que tienen las medicinas y las terapias alternativas. Les habla Raquel Cardoso, herbóloga FUNIVA, con el apoyo de la Fundación Instituto de Botánica Aplicada y la tienda naturista.com. El estudio de la relación entre los alimentos y los problemas de salud ha dado pie a que se investigue mucho sobre algunos contenidos de los alimentos tradicionalmente ingeridos en nuestras casas y sus problemas en la salud, su incidencia en la salud. Hoy vamos a hablar de un caso muy importante, que es el caso del gluten, que se ha vuelto un problema realmente global en la salud. El gluten es la proteína que se encuentra en mayor porcentaje en el grano del trigo. El gluten es una proteína que le permite a la harina de trigo ese aspecto como de chicle, que le da esa calidad al pan que permite que al liudar, o sea, al dejarse fermentar, aumente su volumen sin romper el tejido. Quiero contarles que el gluten es un grano muy antiguo que se empezó a cultivar de manera organizada hace unos 6.000 a 8.000 años por la región de Mesopotamia en el Asia Menor. Ese grano de trigo era un grano de trigo antiguo, como se le conoce hoy, que vamos a poner la proporción: un grano de trigo tenía una unidad de gluten. Aunque se mejoraron las maneras de cultivo y se mejoró el rendimiento de los cultivos, realmente la proporción de un grano de trigo por una unidad de gluten se mantuvo estática a través de muchísimo tiempo. Pero con la revolución verde en los años 50, el mejoramiento genético de semillas, pasó una cosa muy complicada. Primero que todo, y eso digamos es bueno desde el aspecto de vista de la seguridad alimentaria, la capacidad de producción de trigo en el mundo pasó en cosa de 20 años de alrededor de 200 toneladas alrededor de 200 millones de toneladas, alrededor de 800 millones de toneladas por año. Esto era fantástico desde el punto de vista de la capacidad de atender la demanda de alimento en los hogares. Pero ¿qué sucedió? Lamento decir que el grano que se favoreció en este cambio, en este mejoramiento, fue el grano que contenía mayor cantidad de gluten, porque era esa presencia del gluten lo que le permitía a la industria alimenticia hacer productos que duraran más, que liudaran más, que inflaran más, pero no tuvieron en cuenta el valor nutricional. El grano de gluten, el gluten en sí mismo, el grano de trigo con su alto contenido de gluten, tiene un problema, que le faltan aminoácidos esenciales que le permitan una buena acción dentro del cuerpo. Le falta, por ejemplo, un aminoácido muy importante que se llama lisina. Y eso hace que el gluten actual, el trigo actual, nos esté generando graves problemas de salud. Esto respondió únicamente a las necesidades de la industria, no a la calidad de nutrición otorgada. Definitivamente, nosotros tenemos que tener claro, en términos de gluten, que un pan, uno, querido televidente, que nos comemos hoy en día, corresponde a que nos comiéramos 40 panes a principios del siglo XX. Entonces, si usted es de los que le gusta comerse 3 panes en el desayuno, piense que se está comiendo 120 panes en términos de gluten. El gluten es, como lo explicaba, esa sustancia que hace que la masa sea chicluda, que no se rompa el tejido cuando el pan liuda. Eso mismo sucede al interior del organismo. Es decir, el gluten, como un chicle, se pega en las vellosidades del intestino
disminuyendo drásticamente la capacidad de absorción del intestino de los nutrientes solubles en agua. ¿Eso qué quiere decir? Que el gluten puede provocar una malnutrición al estar impidiendo la absorción adecuada de minerales y de vitaminas que a través del colon ingresan a nuestro sistema circulatorio. Eso genera en problemas de malnutrición que pueden repercutir en cosas como osteoporosis, anemia, etc. El gluten actualmente tiene una gran repercusión en la salud a nivel mundial. De hecho, hay autores que se han dedicado a escribir sobre el problema del gluten en la salud y lo que significa en términos de las enfermedades degenerativas que azotan a la humanidad actualmente. Es muy importante recordar que el sistema digestivo del cuerpo es la vía por la cual entran todos los nutrientes. Una cosa que hace el gluten son episodios de diarrea y episodios de estreñimiento, lo que ya de hecho configura la antesala de los problemas de cáncer de colon, los problemas de cáncer rectal y la amplia intoxicación por la no evacuación de las heces. Toca decirlo así, con todos los pelos y señales. No basta con dejar de comer gluten, es decir, con eliminar la harina de trigo de nuestra dieta. Es importante hacerse una limpieza de colon y una limpieza general, porque el gluten no solo se pega en las vellosidades intestinales, el gluten se pega inclusive en aquellas conexiones nerviosas que se llaman axones y dendritas, impidiendo la buena capacidad del cerebro de mandar mensajes de una parte a otra, de axones a dendritas, e impedir los procesos de pensamiento. El gluten incluso está a la base de enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson y otras formas de demencia. También es importante recordar que cuando el organismo se ve afectado por esa gran ingesta de gluten, que es muy común en nuestros países, el comer pan todas las mañanas, el comer galletas a la media mañana, el comer más ponqués y ponquecitos en la media tarde y en cenar con más galletas y panes, estamos llevando una inflamación generalizada al cuerpo. Todos nuestros órganos terminan inflamados por cuenta de la ingesta excesiva de gluten. Y la inflamación general es la puerta de entrada a cualquier tipo de enfermedad, incluyendo el cáncer. Adicionalmente, como la mayoría de lo que comemos de harina de trigo es refinado, volvemos al mismo problema. Se acidifica el cuerpo, el pH del cuerpo, y un cuerpo ácido es un cuerpo que rápidamente puede degenerar sus células a que se vuelvan células nocivas o cancerosas, a que el sistema inmune responda mal y todas las enfermedades consecuentes. El gluten tiene dos características, es decir, el trigo moderno tiene dos características, se llama citotoxicidad e inmunogenidad. Hablemos de la citotoxicidad. La citotoxicidad es la capacidad del gluten de destruir células. Eso es muy importante cuando hablamos de enfermedades como el cáncer, como la anemia y como las enfermedades del sistema nervioso central. Recordemos que el sistema nervioso sí puede recuperarse, pero es muy lento. Entonces, si hay factores que están destruyendo células, la recuperación y la renovación del sistema nervioso central se va a complicar grandemente. Hablemos ahora de la segunda característica, que es la inmunogenidad. La inmunogenidad quiere decir que el gluten es capaz de cambiar la respuesta inmune del cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Que el gluten ingerido en las cantidades en que está presente en el grano actual de trigo puede tener consecuencias muy graves a nivel de la salud
haciendo que las enfermedades autoinmunes se disparen. De hecho, eso es lo que vemos actualmente. Las enfermedades autoinmunes ahora son muy comunes, como por ejemplo, las enfermedades correspondientes al lupus eritematoso, las enfermedades correspondientes a las articulaciones que vienen por autogeneración. ¿Qué otras enfermedades recuerdo? Permítanme y yo miro muy bien las enfermedades que se pueden causar. Es, por ejemplo, el caso de la artritis reumatoidea. Es, por ejemplo, el caso de la diabetes tipo 1. Entonces, al saber todo esto, tenemos que empezar a reemplazar todo lo que contenga harina de trigo por alimentos que no aporten gluten. Ahora en el mercado hay muchas cosas que se llaman gluten free o libres de gluten. Vuelvo y digo, siempre prefiramos alimentos que no estén procesados. Entonces, cambiemos la base de la pizza por lo que aquí en Colombia llamamos arepa tipo oblea, por arepas de yuca, por arepas de casabe, encima de las cuales usted puede armar la pizza de su preferencia, sin necesidad de comer una masa hecha con harina de trigo. La pasta. La pasta es un alimento muy práctico que en muchos hogares se prefiere porque en 15 minutos tiene una base a lo cual le echan cualquier cosa, un atún, un pesto, unos champiñones, una carne molida y queda listo. Reemplacemos esa pasta de harina de trigo, sémola, sémola de grano duro, trigo durum, como quiera que le llame, por pastas que no contengan gluten, que son, por ejemplo, la tradicional pasta oriental de arroz, que se encuentra ya en muchos supermercados. Y un dato muy importante, se están haciendo pastas de harina de quinoa. La quinoa sí que es un buen alimento. La quinoa tiene una cantidad de aminoácidos muy importante que puede reemplazar grandemente a la proteína animal y además un valor nutricio altísimo. Es decir, cuando tú necesitas un plato así de lleno de pasta para sentirte bien, con un plato de espaguetis de quinoa, tú puedes usar una tercera parte y vas a quedar igualmente satisfecho. También se están haciendo pastas con maíz. Es muy importante decir que ese maíz que se use, tenemos que procurar que sean maíces criollos. ¿Por qué razón? Los maíces criollos tienen unos contenidos más equilibrados de fibra y azúcares, mientras que el maíz de grano parejo, el maíz americano, tiene un altísimo contenido de azúcar, lo que facilita la prevalencia de enfermedades como la diabetes. Hay muchas maneras de cambiar los productos de harina de trigo. Lo importante es darnos cuenta cómo la harina de trigo la hacen presente inclusive en muchas salsas, en muchos componentes que se venden a la base de las cremas de sobre, etc. Y cambiar todo eso por alimentos naturales y por espesantes que no sean harina de trigo. La harina de sagú es una muy buena alternativa para espesar cremas. Con una cucharadita de harina de sagú podemos hacer una muy buena receta de espesar cremas. Las panaderías. Todos los panes que se consiguen normalmente tienen un altísimo contenido de harina de trigo. Hay panaderías que ofrecen panes integrales y tú los ves allí, unos panes color café, encima con un poquito de salvado de trigo, pero la realidad es que los panes integrales buenos tienen que ser panes pesados como un ladrillo, con alta presencia de centeno más que de harina de trigo, panes oscuros, en general un poco ácidos, y son panes compactos. Entonces no nos engañemos cuando hablemos de panes integrales. Hablemos de panes integrales cuando estos son pesados y fuertes. La panadería se puede reemplazar por cantidad de cosas: tortas de arroz, pan de maíz, pan de yuca, torticas de arroz. Hay muchas cosas con las que podemos reemplazar el consumo de harina de trigo
tanto hojuelas como harina de trigo como panes. Busquemos alternativas saludables y recordemos siempre que los mejores alimentos son los que tienen el menor grado de procesamiento. Así que yo les recomiendo mucho que se fijen en su alimentación. Muchas veces la harina de trigo no produce esos efectos a nivel inmediato como en los celíacos, que comen un poquito de harina de trigo e inmediatamente notan el cambio en su organismo, sino que van haciendo daño en el largo plazo. ¿Eso qué quiere decir? Que tú no notas inmediatamente, pero que con el paso de los días ves inflamaciones en la piel, cambios en la digestión, etcétera, que son producidos por la acumulación de gluten. El gluten se va acumulando poco a poco. Reemplacemos el gluten entonces por alimentos más saludables y usemos todos aquellos alimentos que nos dan la madre tierra en cada uno de nuestros países para cambiar esas costumbres de un trigo, por un lado importado y por el otro lado de bajo poder nutritivo, pero sí de alto contenido en gluten, con las consecuencias de salud que se tienen. Nuevamente, alimentación saludable es alimentación natural. Recordemos que las plantas nos pueden dar los nutrimentos que necesitamos y que la alimentación natural es la mejor. La salud es riqueza, las plantas dan salud. Recuerde que puede allegar más información si lo desea a través de los contactos que ve en pantalla y seguir nuestro programa en el canal Hogar TV Channel a través de YouTube. Muchísimas gracias por estar con nosotros.